Ahí sí, está grabando. Bueno, esta es nuestra primera clase de introducción, ¿cierto? Vamos a discutir algunos temas. Esperen, les compartí, pero no les compartí con sonido, porque tengo unos videos para que veamos. Así que voy a dejar de compartir y les vuelvo a compartir de nuevo con sonido. Ahora sí. Yeah. Bueno, vamos a partir con Santiago Sarandón, ¿cierto? No sé si ustedes a lo mejor lo ubican. Para un profesor universitario como yo, que esa sociedad que en Argentina paga los estudios de los agrónomos, luego nos diga, eso que vos estudiaste, eso que yo te pagué, por favor, hacelo 1000 metros del pueblo, porque no soportamos la manera en que ustedes tienen de resolver los problemas agronómicos. Eso es un llamado de atención. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuáles son las causas? Y acá empieza el kit de la cuestión. ¿Esto es todo consecuencias de aplicar mal un buen modelo o es un problema de un modelo equivocado? Esta es la gran discusión. No hay duda de que hay problemas. La solución viene si uno resuelve la causa, y la causa hay que entenderla. ¿Es un problema de aplicación? Se aplica mal, el paquete era bueno, los investigadores nos formamos bien, las universidades investigan bien, las estaciones experimentales lo hacen bien, entregamos esa tecnología excelente al agricultor y él la aplica mal. ¿Es eso? ¿Ese es el problema de los extensionistas, los productores? ¿O es que el modelo que nosotros entregamos es deficiente? Está armado con una estructura mental que ya no es adecuada a la problemática. No sé si todos pudieron escuchar o ver bien el video. Esto los voy a subir también al LMSA, no se compliquen con eso. Pero lo que está diciendo Santiago Sarandón, ¿cierto? El actual presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, es que no podemos negar que hay un problema, ¿cierto? Un problema grave, ¿ya? Es un problema que es consecuencia a su vez de varios problemas entre medio, ¿cierto? Entonces hay una crisis. Estamos actualmente en una crisis de la agronomía, ¿ya? Y él hace una reflexión muy interesante. La reflexión que él hace es que el problema puede tener dos orígenes, ¿cierto? El primero es que el modelo agrícola actual, ¿cierto? La forma en la cual nosotros ordenamos el sistema agropecuario y lo manejamos, tiene buena teoría, ¿cierto? Tiene buena base, pero sin embargo, son los agrónomos, ¿cierto? Son los extensionistas, son los productores, ¿cierto? Son los asesores los que lo hacen mal, ¿cierto? De alguna u otra forma, las, las buenas prácticas agrícolas eh, pueden, ¿cierto? Asegurarnos el, el bienestar hacia la salud, ¿cierto? Hacia el medio ambiente, respecto a los agroquímicos que utilizamos. De alguna forma, si hiciéramos caso a esas famosas prácticas agrícolas, podríamos evitarnos la crisis, ¿cierto? Él nos dice eso. De alguna u otra forma, las universidades están formando bien a los agrónomos, pero después lo aplican mal, ¿cierto? Después el productor no hace caso, después los extensionistas hacen cualquier cosa, ¿cierto? Ese puede ser uno de los orígenes. Y el otro origen es que efectivamente el modelo ya no da más, ¿cierto? El modelo es errado, el modelo no responde, ¿cierto?, a las problemáticas actuales. De alguna forma, históricamente, pudo haber respondido a las problemáticas que existían en ese entonces, pero sin embargo ya no. ¿Mm? Entonces, ese es el quid del asunto, como dice él. ¿Cuál es el problema? ¿Es un mal modelo que ya no va más? ¿O es un buen modelo que está siendo mal aplicado? ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar todos, ¿cierto? Y es muy interesante esa reflexión, porque
como él dice, nadie niega que hay problemas, ¿cierto? Hay problemas con la aplicación de los agroquímicos, hay problemas con el uso del agua, hay problemas con el manejo del suelo, hay problemas con las plagas cuarentenarias, ¿cierto? Hay problemas con eh, las cámaras de frío, ¿cierto? Y las atmósferas controladas. Hay problemas de alguna u otra forma con toda la tecnología que estamos utilizando, pero esa es la gran pregunta y la discusión que está abierta hoy en día, ¿cierto? ¿La tecnología es correcta y la gente lo hace mal? ¿O efectivamente está todo mal desde un modelo y hay que cambiar por ende el modelo? ¿Mm? Entonces, si bien el modelo actual de agricultura convencional que se aplica respondió de una muy buena forma a las problemáticas que hubieron en el pasado, ¿cierto? Cuando se inicia todo esto de la Revolución Verde, recuerden que veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, habían países con hambruna, ¿cierto? Territorios devastados. Entonces, la única forma de lograr eficientemente producir alimentos era bajo el formato de la agricultura convencional, lo que se llamó Revolución Verde, imagínense, o sea, fue revolucionario. Efectivamente, en ese entonces funcionaba porque los suelos eran muy ricos en materia orgánica, ¿cierto? En estructura, no había mayores problemas de disponibilidad de agua, ¿cierto? Los- la necesidad de fertilizantes sintéticos, de alguna u otra forma, era marginal, ¿cierto? Ahí es cuando recién se empieza a hablar de plaguicidas. Para ese entonces era un lujo, ¿cierto? Pero hoy en día estamos en otro contexto, ¿cierto? Hoy en día tenemos un contexto en el que los suelos están muy empobrecidos, ¿cierto? La tasa de desertificación en el mundo es alarmante. Hay un estudio viejito ya, a ver, desde el 2005, que decía que en los últimos 50 años, ¿cierto? Hasta el 2005, se había degradado o desertificado directamente el territorio correspondiente a Estados Unidos y Canadá juntos en el mundo. Imagínense esa cantidad de territorio, de suelo cultivable que en 50 años se perdió. Y a eso sumémosles 15 años más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estará la cosa ahora, ¿cierto? Por otro lado, sabemos el problema de la disponibilidad de agua. Ayer justamente fue el Día Internacional del Agua. Hubieron diversos eh, actividades justamente para hablar del tema, ¿cierto? Concientizarnos respecto a la problemática. Tenemos por otro lado, como se atribuye, ¿cierto?, a la revolución industrial, al uso de los combustibles fósiles, todo el problema del calentamiento global, que a su vez también influye drásticamente en los ciclos atmosféricos, generando cambios climáticos que nosotros mismos podemos observar en la mega sequía que estamos sufriendo en esta zona centro-sur de Chile desde hace 12 años y que no se ha podido de alguna forma mejorar. Eh, y por otro lado, tenemos una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de los ecosistemas sanos, ¿cierto? De un agroecosistema que produzca alimentos no tan tóxicos, ¿cierto? Hoy en día sabemos que la trazabilidad de los alimentos obliga a poder de alguna forma conocer el cóctel, ¿cierto?, de agroquímicos que nos estamos alimentando diariamente, ¿ya? Una cosa es que el aplicador utilice veneno en el campo, pero sin embargo ese veneno se va a mover a través de la cadena de distribución hacia los supermercados y los hogares, entregando esas toxinas
en los lugares donde jamás nadie imaginó que iban a poder aplicar agroquímicos, ¿ya? Entonces, me parece que el modelo ya está truncado, ¿cierto? El modelo de agricultura convencional que en algún momento funcionó, habrá sido los primeros 20, 30 años, ya no sirve. ¿M? Hoy en día los agroecosistemas que están cada vez más degradados, que tienen cada vez menos materia orgánica, que los suelos tienen cada vez menos actividad microbiológica, donde ya no tenemos agua, donde la simplificación de la biodiversidad generó tantos problemas de plagas que usamos cada vez más venenos y cada vez más tóxicos, ¿cierto? Por más que la Unión Europea o algunos otros mercados, porque al final es una economía, o sea, es una labor productiva de mercado, ¿cierto? Son los mercados los que al final eh, hacen el llamado, ¿cierto? A utilizar menos o a utilizar cosas no tan tóxicas y no los sistemas de salud, ¿cierto? Y no los sistemas que están encargados de regular la agronomía, sino que son simplemente los mercados que compran, ¿cierto? Hoy en día, si ustedes conocen más de cerca la actividad frutícola en la región, ustedes pueden ir a hablar con un asesor o un agricultor y explicarle que tal vez el cóctel de agroquímicos que está usando no es el más adecuado y que es muy probable que existan otras alternativas de sustitución de insumos lo suficientemente buenas. Sin embargo, el asesor o el productor le va a decir, sí, ok, pero es el productor el que me exige, ¿cierto? Es el exportador, ¿cierto? Es la industria exportadora la que me está exigiendo que tiene que tener sí o sí tal o cual producto para asegurar que no va a haber plaga cuarentenaria, ¿cierto? O que tiene que tener tal o cual producto en su límite máximo de residuo, ¿cierto? O bajo ese límite máximo de residuo. Entonces te das cuenta que sigue, por más que los agricultores quieran hacer a una agricultura más limpia o más sustentable, siguen estando atados a tratados comerciales. Entonces ahí hay un problema muy grande, ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma, esta nueva sociedad, esta sociedad moderna, ¿cierto? Nos está exigiendo que seamos responsables, ¿ya? El productor agrícola, el agrónomo, ¿cierto? El asesor agrícola tiene mucha responsabilidad en sus manos, ¿ya? Porque ustedes saben que por un lado los ecólogos estudian relaciones de los organismos y del ambiente, ¿cierto? Ellos son biólogos, nada más que eso, ellos no toman decisiones políticas, ellos no toman decisiones económicas, ¿cierto? Ellos simplemente hacen estudios ecológicos, ¿ya? Y se quedan ahí en la ciencia. Luego vienen los ecologistas, que son los que levantan las banderas, ¿cierto? Oye, mira, se toman lo que dicen los ecólogos para poder decir qué es lo que hay o qué es lo que no hay que hacer, ¿cierto? Pero sin embargo, el agrónomo es el que va a decidir qué hacer en miles de hectáreas, ¿ya? Aquí no tiene ninguna implicancia ni el ecólogo ni el ecologista, ¿cierto? Es el agrónomo el que va a tener la decisión de poder mejorar o poder empeorar las condiciones de agroecosistemas de miles de hectáreas. Entonces, es muy importante. De hecho, el- la cantidad de área cultivada en el mundo es altísima. Y todos esos eh, cultivos fueron a reemplazar vegetación nativa. Por lo tanto, estamos reemplazando, ¿cierto?, todos esos servicios ecosistémicos por un nuevo sistema que absorbe o requiere, necesita de esos servicios ecosistémicos, pero no necesariamente los genera, ¿cierto?
¿Por qué? Porque estamos simplificando el ecosistema, ¿cierto? Estamos eliminando la biodiversidad y todo eso que ustedes ya saben, ¿cierto? Lo vimos en agroecología. Entonces, lo que tenemos que hacer como agrónomos responsables y como agrónomos que solicita esta sociedad de este nuevo siglo, es lo que nosotros vemos ahora en la diapositiva, ¿cierto? Necesitamos crear capital natural, hacer inversión, economía eficiente en los recursos, empoderarnos de la información, ¿cierto? Que eso también es importante, esto cada vez más se puede acceder a todas estas investigaciones que están saliendo hoy en día nuevas respecto a antes, que la información estaba muy restringida, ¿cierto? Y la información es poderosa, ¿cierto? Tenemos que saber implementar las nuevas tecnologías, tenemos que saber integrar las necesidades, ¿cierto? Por un lado, alimentarnos y por otro lado, sostener la producción de servicios ecosistémicos. Entonces, para lograr obtener ciudades sustentables, ¿cierto? Sostenibles, hay que hacernos cargo de retos internacionales, ¿cierto? O sea, tenemos que considerar que este planeta es uno solo y que si bien hacemos cosas aisladas, ustedes saben que en la naturaleza nada está aislado, ¿cierto? Está todo integrado y es en esa integración donde nosotros tenemos que jugar, ¿cierto? ¿Cómo estas cosas interactúan? ¿Cómo estas cosas se integran? ¿Cierto? Y entonces se hace, esto tiene su origen también en cómo fue creada este modelo de agricultura convencional respecto a las distintas formas de concebir el conocimiento, ¿cierto? Ya en la antigüedad, ¿cierto? Los primeros filósofos indicaban que el todo es más que la suma de sus partes. Miren qué interesante lo que dice Aristóteles, ¿cierto? Nosotros podemos saber que el planeta Tierra es uno solo, pero vamos a tomar, qué sé yo, eh, la litósfera, tomamos por sí misma la hidrósfera, tomamos por sí misma la atmósfera, y no vamos a crear vida con ninguno de ellos por sí solo, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando nosotros mezclamos estas cosas, se genera vida. Entonces, algo de razón tenía Aristóteles, ¿cierto? Nosotros podemos tomar cada una de las partes, pero cada parte por sí misma no va a hacer nada, ¿cierto? Solo estando integrada podría llegar a hacer algo, ¿cierto? Entonces, va a tener un efecto interactivo en lugar de un efecto aditivo. ¿Ya? Un efecto aditivo es simplemente sumar, ¿cierto? Pero cuando estas cosas interactúan, se genera algo más. Luego, en el siglo XVII, ya Galileo y Descartes profundizaron en la idea de Aristóteles e indicaron que efectivamente el todo tiene propiedades que no se pueden entender si no se reducen a sus partes y procesos elementales. Y ahí tenemos la ciencia clásica cartesiana, ¿cierto? Es lo que a nosotros nos enseñaron, ¿cierto? Este estudiante va a estudiar química, este estudiante va a estudiar física, este estudiante va a estudiar matemáticas, va a estudiar biología, y entonces va a explicar un proceso que ocurre en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma, tenemos estas especializaciones donde uno aprende cada una de sus partecitas por sí misma, y si entendemos cada una de sus partecitas por sí misma, puede ser que le lleguemos a comprender el todo integrado de estas partecitas, ¿cierto? De alguna u otra forma, esa es la ciencia que estamos, ¿cierto? Donde hay bioquímicos muy especialistas en su área, ¿cierto? Y que no tienen mucha idea a lo mejor de física, ¿cierto? O por otro lado, físicos de partículas que están hablando de cuantos, ¿cierto? O de cuerdas y estas cosas raras, pero que no tiene la más mínima idea de respiración celular, ¿cierto? O al revés, estos biólogos, ¿cierto? Que tienen súper claro el completo del ciclo de el Krebs, pero no podría
hacer una derivada, ¿cierto? De la diferencia entre los electrones o, qué sé yo, las estructuras resonantes que puedan existir en las moléculas del ciclo de Krebs. Eh, por lo tanto, es necesario poder crear equipos multidisciplinarios, porque si no va a ser imposible lograr comprender un todo o algo mucho más complejo desde la visión cartesiana, ¿cierto? Y por otro lado, ya en el siglo XIX aparece el padre de la teoría de sistemas, ¿cierto? Y es por eso la introducción de esta clase. ¿Qué dice von Bertalanffy, ¿cierto? A él lo van a escuchar, al menos en esta clase, mucho, porque él es el padre de la teoría de sistemas, de la teoría de sistemas, parte después la informática y un montón de cosas, ¿cierto? Y lo que dice von Bertalanffy es justamente lo que decía Aristóteles, ¿cierto? Que el todo tiene propiedades que no se van a detectar en la suma de sus partes, ¿cierto? Por más que bajo la ciencia cartesiana tengamos que conocer cada uno de los engranajes para poder entender qué es lo que hace el sistema completo, von Bertalanffy nos dice que eso es imposible. ¿Por qué? Porque van a existir propiedades emergentes, ¿cierto? Eso nosotros lo estudiamos en agroecología, en sistemas de redes tróficas, ¿cierto? Los famosos procesos emergentes. Entonces, ahí, desde la teoría de sistemas, es que parte la ciencia holística, ¿cierto? Esto de poder observar el todo desde su complejidad, ¿cierto? Más allá de la suma de sus partes, ¿ya? Entonces, ahí tenemos de alguna u otra forma la diferencia de los paradigmas, ¿cierto? El paradigma reduccionista cartesiano que va a mezclar las cosas, o sea, va a utilizar una visión o un análisis, pero a cada nivel, a cada capa, y no las va a integrar en todas las capas o niveles que tenga el sistema, ¿ya? Mientras que el paradigma holístico no va a poder explicar tal vez ciertos aspectos muy específicos, pero sí va a comprender muy bien cómo este sistema integrado está, está integrado, ¿cierto? Entonces hay dos miradas, ¿ya? Por un lado, la agricultura convencional que conocemos fue formulada, ese modelo, eso fue modelado desde el enfoque cartesiano, ¿cierto? Que nos indica que es necesario fraccionar, ¿cierto? El efecto de cada una de sus partes, indicar que el sistema no es afectado por el fraccionamiento, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a poder desarmar un reloj y poder comprender el funcionamiento del reloj desde cada uno de los engranajes, ¿cierto? Sabemos que no es así, pero es de alguna u otra forma lo que indicaban desde la premisa cartesiana. Indica que minimiza la interacción entre las variables, ¿cierto? O sea, esto tiene que ver más con el factor en sí que con la interacción de los factores, ¿cierto? Nos dice que la interacción no genera nuevas propiedades, ¿cierto? Que el sistema es la suma de sus partes, efecto aditivo, que la experimentación es la herramienta idónea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros podemos desgranar cualquier cosa, podemos hacer cualquier tipo de diseño experimental muy específico, ¿cierto? Y es de alguna u otra forma lo que se hace en la ciencia clásica. Enfatiza, como yo les decía, el enfoque disciplinario y no reconoce escalas de integración, ¿cierto? Cada quien se queda con lo que está estudiando nomás a ese nivel. Pero el enfoque sistémico ofrece otra mirada, ¿cierto? A poder comprender los procesos naturales o los procesos artificiales también. Lo primero que nos indica el enfoque de sistemas, ¿cierto? Es que es necesario integrar el efecto de cada una de sus partes. ¿Ya?
Dice que el sistema sí es afectado por fraccionamiento, ¿cierto? Nosotros no, cuando tenemos un engranaje de un reloj, no nos va a dar la hora, ¿cierto? La única forma de saber la hora es que el reloj esté con todos sus engranajes funcionando, ¿cierto? No vamos a poder saber cuándo pasó un minuto o un segundo mirando todos los engranajes por sí mismo, ¿cierto? Enfatiza la interacción entre las variables, indica que justamente eh, más que sumar propiedades, estas van a interactuar entre sí, generando procesos emergentes, como dice justamente abajo, ¿cierto? Y después el sistema va a ser más que la suma de sus partes, ¿cierto? O para llegar a la producción, ¿cierto? De algún fenómeno, se va a requerir que sus partes estén interactuando. Si no, no va a ocurrir. La experimentación no siempre es posible porque no siempre se puede observar a distintas escalas, ¿cierto? Esto es un problema también en la ecología cuando se estudian eh, ecosistemas que no tienen réplica. Entonces, ¿cómo hacer replicación de algo que es único, ¿cierto? Que es único y que tiene sus propias propiedades, ¿cierto? Entonces, no siempre es posible experimentar de la forma cartesiana, ¿ya? Enfatiza el enfoque inter y transdisciplinario, ¿cierto? Aquí es importante que sepamos de muchas cosas, ¿cierto? No nos sirve entender cómo crear un engranaje si no sabemos cómo lubricarlo, ¿cierto? El reloj no va a funcionar, por más que todos esos engranajes estén correctos, ¿cierto? Si no hay alguien que lo haya lubricado bien, eso no se va a mover. Eh, y por ende acepta esta integración de escala, ¿cierto? Esto es importante. Nosotros lo estudiamos en agroecología cuando veíamos que los ecosistemas tienen efectos top-down, ¿cierto? Que son afectados por escalas mayores, ¿cierto? A escala climática a mí se me va a afectar mi, mi pequeña planta, como a su vez efectos bottom-up, ¿cierto? O efectos ascendentes o efectos descendentes, que esta planta va a poder generar cambios a nivel climático también, ¿cierto? Sabemos que es así. Entonces, la única forma de comprenderlo es a través del enfoque sistémico. De hecho, la agroecología es una ciencia sistémica, ¿cierto? Es holística, es integradora. O sea, por eso que no es tan nuevo para nosotros, ¿cierto? Esto ya lo estuvimos viendo en agroecología. Pero ahora lo que tenemos que hacer es un poco em, conceptualizarnos bien respecto a qué es un sistema agropecuario, ¿ya? Entonces, la ciencia cartesiana experimental nos indica que hay que diseñar, probar tratamientos, condiciones experimentales controladas en laboratorio, ¿cierto? Eso ya había dicho que es lo que ocurre en la ciencia clásica. Los tratamientos deben tener tantas repeticiones, ¿cierto?, como lo exija la estadística, y los tratamientos deben ser controlados con un tratamiento control, ¿cierto? Y además, para poder validar el experimento debe permitir la replicabilidad, ¿cierto? Ese experimento usted lo tiene que hacer en Estados Unidos y lo tiene que hacer en China y lo tiene que hacer en Brasil y le tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Pero, como yo les adelantaba recién, los ecosistemas son únicos, ¿ya? Los biomas tienen sus propiedades únicas, ¿ya? Como decir que cada persona es única, ¿cierto? Tiene sus propios paradigmas, eh, distintas experiencias que lo llevaron a poder concebir el mundo de tal o cual forma, incluso entre dos gemelos, ¿cierto? Que comieron lo mismo, que nacieron de la misma persona, que estuvieron bajo el mismo, viviendo en la misma casa y todo, igual son personas distintas, ¿cierto? Porque existen atributos propios, así son los ecosistemas, así son los agroecosistemas, así son los sistemas agrícolas también, ¿cierto? Entonces muchas condiciones experimentales no pueden ser controlables, ¿cierto? Imagínense tratar de controlar,
la temperatura ideal de 4 campos de manzano, ¿cierto? Tendríamos que poner unos domos gigantes, ¿cierto? Cosa que no es muy probable que podamos hacerlo, además de ser muy caro y ningún tipo de proyecto de investigación científica va a poder financiarlo, ¿cierto? Tampoco podemos tener 3 bosques de notofagus de la precordillera, ¿cierto? Con suerte vamos a tener 2 localidades dentro del mismo bosque, pero no vamos a tener otra formación igual. La experimentación ecosistémica va a involucrar múltiples interacciones, ¿cierto? O sea, van a existir, ¿cómo se llaman? Estas consecuencias, ¿cierto? En tiempo-espacio y van a existir propiedades emergentes. Ya los tratamientos, cuando se aplican, pueden estar distorsionados por tendencias históricas y por patrones regionales. Como les digo, va a ser muy difícil lograr hacer réplicas, ¿cierto? Porque todo va a tener sus propias características, ¿ya? Únicas. Y por lo mismo, además que yo les decía que era muy costoso intentar hacer unos domos gigantescos para poder aislar campos enteros, a escalas mayores y escalas de tiempo también muy grandes, se nos complica. Y además no siempre se va a poder replicar tampoco, ¿cierto? No vamos a encontrar nunca 2 casos iguales, ¿ya? En todo lo que estemos experimentando. Fíjate, les voy a dar unos chistes un rato. You got these people around you. The country's full of them now. People walking around all day long, worried about everything. Worried about the air, worried about the water, worried about the soil. Worried about pesticides, insecticides, food additives, carcinogens, worried about radon gas, worried about asbestos. Worried about saving endangered species. Let me tell you about endangered species, all right? Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature. It is arrogant meddling. It's what got us in trouble in the first place. Doesn't anybody understand that? Interfering with nature. Over 90%, way over 90% of all the species that have ever lived on this planet, are gone. They're extinct. We didn't kill them all. They just disappeared. That's what nature does. They disappear these days at the rate of 25 a day, regardless of our behavior, I mean. Irrespective of how we act on this planet, 25 species that were here today will be gone tomorrow. Let them go gracefully. Leave nature alone. Haven't we done enough? We're so self-important. So self-important. Everybody's going to save something now. Let's save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? Are these fucking people kidding me? Save the planet? We don't know how to take care of ourselves yet. We haven't learned how to help one another. We're going to save the fucking planet? I am getting tired of that shit. I'm tired of fucking Earth Day. I'm tired of these fucking self-righteous environmentalists. I'm tired of these white, liberal, bourgeois, liberal, white people who think the only thing wrong with this planet is there aren't enough bicycle paths. Trying to make the world safe and clean for their Volvos. Besides, there's nothing, first of all, the environmentalists don't give a shit about the planet. They don't care about the planet. Not in the abstract, they don't. You know what they're interested in? A clean place to live. Their own habitat. They're worried that someday in the future they might be personally inconvenienced. Narrow, unenlightened self-interest doesn't impress me. Besides, there's nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. The people are fucked. Compared to the people, the planet is doing great. The planet has been here for 4.5 billion years, all right? 4.5 billion. We've been here, what, 100,000? Maybe. 200,000? Maybe. And we've only been engaged in heavy industry for a little over 200 years. 200 years versus 4.5 billion. And we have the conceit
To think that somehow we're a threat? That somehow we're going to put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's just floating around the sun? Planet has been through a lot worse than us for a long time. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, bombardments for hundreds of thousands of years by comets and asteroids and meteors, sandstorms, erosion of all kinds, cosmic radiation, worldwide fires, worldwide floods, recurring ice ages. And we think some aluminum cans and some plastic bags are going to make a difference? Planet isn't going anywhere. We are. We're going away. We're going away. Pack your shit, folks. We're going away. And we won't leave much of a trace either. Thank God for that. Maybe a little styrofoam. Maybe a little styrofoam. Planet will be here and we'll be long gone. Just another failed mutation. Just another closed-end biological mistake. And then an evolutionary cul-de-sac. Planet will shake us off like a bad case of fleas. A surface nuisance. You want to know how the planet's doing? Ask those people in Pompeii who are frozen into position from volcanic ash. How the planet's doing. Want to know if the planet's all right? Ask the people in Mexico City or Armenia or 100 other places buried under thousands of tons of earthquake rubble if they feel like a real threat to the planet this week. How about the people in Kilauea, Hawaii, who build their homes right next to an active volcano and then wonder why they have lava in the living room? The planet is going to be here a long, long, long time after we're gone, and it will heal itself. It will cleanse itself, because that's what it does. It's a self-correcting system. The air and the water will recover. The earth will be renewed. And say, if it's true that plastic doesn't degrade, well, the planet will simply incorporate plastic into a new paradigm, the Earth plus plastic. The planet doesn't share our prejudice towards plastic. Plastic came out of the Earth. The Earth probably sees plastic as just another one of its children. Could be the only reason the Earth allowed us to be spawned from it in the first place. It wanted plastic for itself. Didn't know how to make it. Needed us. Could be the answer to our age-old philosophical question, why are we here? Plastic. Assholes. Bueno, más allá de la ironía, ¿cierto? Ustedes saben, George Carlin, el rey de la ironía, ya se murió este caballero, pero pueden buscar muchos de sus videos. Es bien interesante lo que explica, ¿cierto? Lo que él indica es que efectivamente el planeta es un sistema, ¿cierto? Es un sistema autorregulado, ¿ya? Del cual efectivamente nosotros podemos ser o no responsables de afectar ciertos factores que de alguna u otra forma van a interferir en el buen funcionamiento de este sistema autorregulado, ¿ya? Pero lo que no entendemos es que afectar tales factores no van a afectar al planeta en sí, sino simplemente van a afectar las condiciones que nosotros tenemos para vivir, ¿cierto? Entonces, efectivamente, nosotros como seres humanos tenemos en nuestras manos un área importantísima de espacios naturales que manejamos y que estamos mal manejando y que por ende estamos dificultando los factores que permiten una vida adecuada para nosotros, ¿cierto? Pero si seguimos con todos estos cambios climáticos, sequía, contaminación, ¿cierto? De las aguas que nosotros tomamos, ¿cierto? Contaminación de los suelos que nosotros utilizamos para hacer nuestros alimentos, nos vamos a hacer un daño a nosotros mismos, ¿ya? Un poco también utilizar esta ironía para bajarnos un poco del pedestal, ¿cierto? O como dicen coloquialmente por ahí, bajarnos del pony, ¿cierto? De creer que somos los salvadores del planeta cuando ni siquiera hemos sido capaces de salvarnos a nosotros mismos, ¿cierto?
Y en ese problema estamos, ¿cierto? Queremos generar producción a partir de un sistema que se autorregula desde hace 4.500 millones de años y que nosotros en menos de 70 años logramos cambiar suficientemente los factores que perjudican nuestra existencia, ¿ya? Entonces el llamado no es a salvar el planeta, ni a salvar el mundo, ni a salvar a los pandas, ¿cierto? Que eso ya se... Los pandas se están extinguiendo de antes de que llegáramos los humanos, ¿cierto? Y hay cosas que no vamos a poder cambiar, ¿cierto? La tasa de, de extinción masiva tampoco es tan culpa nuestra, ¿cierto? Porque esto ha ocurrido siempre, ¿cierto? Estamos en la sexta extinción masiva. De hecho, la primera extinción masiva ocurrió cuando las bacterias, cianobacterias, empezaron a producir oxígeno. Imagínense, el oxígeno que hoy nos da la vida fue el responsable de la primera extinción en masa, porque en ese entonces habían puros organismos anaerobios y eran anaerobios obligados. Entonces, para los anaerobios obligados, el oxígeno era un tóxico, imagínense. Entonces, más allá, como les decía, de la ironía y del chiste, de la genialidad de George Carlin, les muestro este video porque él indica justamente lo que necesitamos explicar, ¿cierto? La naturaleza, el planeta, es un sistema autorregulado, ¿ya? ¿Qué es eso entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un sistema, cierto? Y un sistema es esto, es lo que venía diciendo von Bertalanffy, ¿cierto? Es una manera de concebir las cosas, así como de abordar y formular los problemas. Se caracteriza por concebir todo objeto como una totalidad, como un complejo, ¿cierto? O un componente de algo más complejo, ¿cierto? Entonces admite la necesidad de estudiar los componentes, pero no se limita a ellos como la ciencia cartesiana, sino que reconoce que estos sistemas poseen características de las que carecen cada una de sus partes, ¿cierto? Y esas son justamente las propiedades emergentes, pero aspira a entender que estas propiedades sistémicas en función de las partes del sistema y de sus interacciones, así como en función de circunstancias ambientales, ¿cierto? Entonces nos invita a estudiar la composición, el entorno y la estructura de los sistemas de interés. ¿Nosotros qué tenemos que estudiar? Sistemas agropecuarios, ¿ya? Entonces, el enfoque sistémico no se va a limitar al estudio de las partes, sino que también va a aplicar intentos de cambiarlas, ¿ya? Reemplazarlas, ¿cierto? Vamos a poder saber cómo esto está integrado a su totalidad y por ende cómo podría ser reemplazado, ¿ya? O sea, vale tanto para lo prescriptivo como para lo normativo, y además por acentuar la naturaleza sistémica del mundo natural y social. Tenemos que partir del hecho de que la naturaleza, tanto natural y social, se maneja mediante un enfoque de sistema, ¿cierto? El sistemismo desalienta la fragmentación tradicional, ¿cierto? O sea, estamos obligados a hacer una observación holística, ¿cierto? Una observación del complejo y no de cada una de sus partes, ¿cierto? Como lo indicaba la ciencia cartesiana. Por lo tanto, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de componentes que están arreglados o acomodados de tal manera que actúan interrelacionadamente como una unidad, procesando materia, energía e información que ingresa al sistema, esas son las entradas, y obteniendo resultados, ¿cierto? Que son las salidas, en base a un objetivo que regula su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, primero hay que tener claro cuál es el objetivo. ¿Qué necesitamos, qué necesitamos obtener como resultado?
Si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que obtener como resultado, entonces vamos a poder ordenar cada una de estas partes de tal forma que integradas logren ese resultado. Ese es el enfoque sistémico, ¿ya? Y un sistema está formado por dos cosas. Primero, los componentes, ¿cierto? Cada una de las partes, ¿cierto? Cada uno de los elementos básicos que tiene. Y por otro lado, la interacción de estos componentes, ¿cierto? Estos componentes por sí mismos, ¿cierto? Como lo decía Aristóteles y von Bertalanffy, por sí mismo no nos dice nada, ¿cierto? Nosotros podemos agarrar, por ejemplo, un motor de vehículo, lo desarmamos y pescamos cada una de las partes de ese motor y lo metimos en un saco, ¿cierto? Lo agitamos el saco un rato y vamos a esperar que con ese saco vamos a esperar mover un auto, ¿cierto? No sé, ustedes me van a decir, el profe está re loco, ¿cierto? Nos está hablando cosas absurdas, ¿cierto? Pero el enfoque cartesiano es de alguna u otra forma lo que nos está diciendo, ¿cierto? Si yo tengo cada una de las partes del motor y las sumo, las acumulo todas juntas, entonces voy a tener ese proceso emergente igual, ¿cierto? Yo tengo un sistema de enfriamiento, tengo por otro lado el sistema de lubricación, tengo por otro lado los pistones, ¿cierto? Ya lo metí todo dentro de un saco, pero y esa cuestión no prende, pues, eso no me va a mover un auto, ¿cierto? Pero si yo ordeno de tal forma, ¿cierto? Estos componentes del motor, sí voy a lograr obtener energía mecánica, ¿cierto? Voy a lograr obtener movimiento, ¿cierto? Voy a poder transformar energía química que estaba acumulada en un combustible en energía mecánica que me va a permitir mover ruedas, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Si yo tengo un motor desarmado, lo sumo, lo meto todo en un saco, no me va a dar la propiedad emergente del movimiento. La única forma de lograr que todos estos componentes logren ese objetivo es si yo los ordeno de tal o cual forma, ¿ya? Esa es la diferencia entre la visión sistémica y cartesiana. Entonces son importantes las interacciones, ¿cierto? Aquí no sirven solo los componentes como nos indicaba la ciencia cartesiana. Aquí es importante saber cómo cada una de estos componentes interactúan, ¿cierto? Y en las interacciones es posible observar aspectos funcionales del sistema, ¿cierto? Aquí se van a destacar los flujos de energía, los traspasos de información, cuáles son los movimientos de materiales, ¿cierto? Cuál es el proceso dinámico, ¿cierto? Desde las entradas hacia los resultados, ¿cierto? ¿Por qué se transforman? ¿Cómo se transforman? Cómo está estructurado de acuerdo con la función que le compete, cómo está complementado, ¿cierto? Eh, y cómo se ocupan cierto lugar o espacio determinado dentro de la estructura, ¿cierto? Dentro de este sistema que ustedes están creando. Y de alguna u otra forma, así es como va a poder funcionar totalmente el sistema, ¿ya? Y cada sistema va a tener sus límites, ¿cierto? O sus fronteras. ¿A dónde termina este sistema? Eh, ¿Hasta dónde llega este sistema? O cuando es un subsistema de un sistema más grande, ¿cierto? Se va a tener que limitar el subsistema. Entonces es importante reconocer los límites, ¿cierto? Porque si conocemos los límites, vamos a saber qué cosas son externas que tienen que ingresar y vamos a saber cuáles son las propiedades eh, que se van a eh, presentar como resultado y que vamos a poder sacar fuera del sistema, ¿cierto? Entonces eso es lo que determina la relación adentro de afuera, ¿cierto? ¿Qué es lo que entra, qué es lo que sale? Y eso. Entonces en sistemas que están limitados, pueden haber sistemas abiertos, ciertos sistemas que toman cosas del exterior o del límite de su sistema, como pueden haber sistemas cerrados, ¿cierto? Que no requieren de nada de afuera ni van a sacar nada hacia afuera, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo,
un, un motor, ¿cierto? Que es un sistema abierto. Ya es un sistema abierto, ¿por qué? Porque requiere de combustible, ¿cierto? Requiere que ingrese oxígeno y ¿qué va a salir de ahí? Va a salir dióxido de carbono, ¿cierto? Eso va a salir afuera del sistema, no es que nosotros tengamos dentro del motor un, un- una fuente inagotable de energía y después tengamos un acumulador de dióxido de carbono, ¿cierto? Eso sería un sistema cerrado. Lo que tenemos es un sistema abierto. O sea, el dióxido de carbono sale afuera y desde afuera llega la energía en forma de combustible. Sin embargo, el planeta es un sistema cerrado. Es un planeta que se autorregula en sí mismo. No vamos a esperar que ingresen cosas, bueno, más allá de lo de la energía solar y de todo lo que nosotros sabemos de redes tróficas, pero en general se considera como un sistema cerrado. O sea, no vamos a tampoco producir cosas que tengan que salir al espacio, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre sistemas abiertos o sistemas cerrados, ¿ya? Y los sistemas en general siempre son dinámicos, ya que van a manifestarse procesos y cambios constantes, tanto de energía como de objetos, como de seres o distintas combinaciones. Van a incluir mecanismos de movimiento, van a haber cambios evolutivos, van a estar sujetos también al tiempo y este dinamismo va a derivar en otra propiedad fundamental que se considera en los análisis y el diseño de un sistema, que los procesos son irreversibles, ¿cierto? Son lineales y en algunos u otros casos podemos, ¿cierto?, volver a alguna condición, ¿cierto?, inicial después de la transformación, pero en ciertos casos y en general en la mayoría de los casos esto no es posible, ¿cierto? Es una transformación lineal y no es una transformación circular, ¿cierto? Entonces vamos de alguna u otra forma generando cambios que no son reversibles. Y ahí viene lo que es el modelo, ¿cierto? Que es modelar un sistema. Y un modelo no es más que una descripción, ¿cierto? Abstracta del mundo real. Es una hipótesis, ¿cierto? Un modelo es una hipótesis, es una idea de cómo tendría que funcionar algo. Y eso es algo que el humano puede, de alguna u otra forma, imaginar. Puede plasmarlo también en un papel, ¿cierto? Lo puede plasmar en, en, en una ecuación, ¿cierto? Una ecuación es justamente también un modelo. Eh, una hipótesis, como les decía, es un modelo. Y, y nosotros podemos, a través de la informática, ¿cierto? Dibujar o concebir distintos diagramas de estos modelos, y es lo que van a aprender a hacer con el profesor Enrique Misle, ¿cierto? Yo ahora simplemente les estoy dando una introducción de qué es un sistema, y ahora vamos a pasar a qué es un sistema agropecuario, ¿ya? Entonces, el modelaje es la descripción, esta descripción abstracta, ya sea en un diagrama, ya sea en una ecuación, de cómo este sistema funciona, ¿cierto? Es una representación simple y manejable de otras cosas que son mucho más complejas, ¿cierto? De procesos que son fenómenos físicos, biológicos o simplemente ideas, ¿ya? Entonces, quedémonos con esto. Un sistema es un conjunto o grupo de objetos o elementos que están unidos por algún tipo de interacción regular o interdependencia para realizar una función específica, ¿ya? Elementos en conjunto que están ordenados, que interactúan y que generan una función específica. Eso es un sistema. Entonces aquí está el ejemplo que yo les explicaba recién. Vamos a tener un montón de engranes, un montón de engranajes, pero eso no nos va a dar la hora,
¿cierto? Vamos a meter todos esos engranajes en una bolsa, lo vamos a agitar. ¿Cuál es la probabilidad de que al azar se ordenen y me generen un reloj y me den la hora? Es mínima la probabilidad, ¿cierto? Pero si yo tomo estos componentes y los agrego y los ubico de tal forma que interactúen entre sí, van a poder dar el resultado que yo espero, ¿cierto? El objetivo es saber la hora. Entonces, voy a agregar esos componentes de tal forma que me van a poder dar una respuesta, pero solo como una emergencia de la interacción de estos componentes, ¿ya? Y no como componentes per se, ¿cierto? Y aquí está la probabilidad que yo les decía de que pudiéramos tomar todos los componentes de un reloj, meterlos a la bolsa, agitarlos y que salga un reloj, ¿cierto? La probabilidad esa va a ser mínima. Sin embargo, la naturaleza funciona justamente de esa forma, ¿ya? La probabilidad de que nosotros estemos hablando ahora, ¿cierto? De que ustedes me estén escuchando a través de estos bytes que están viajando por todos lados, ¿cierto? A través de la fibra óptica, y que ustedes me puedan escuchar y que sus tímpanos estén vibrando, ¿cierto? Eh, Dependiendo de las vibraciones de los parlantes que están escuchando ahora, es muy improbable, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan ordenado los átomos, las moléculas y los electrones de tal forma que podamos llevar a cabo esto? Es lo que nos convoca hoy, ¿cierto? La única forma de poder lograrlo es haber logrado mediante la teoría y enfoque de sistemas, un computador, un sistema acústico, ¿cierto? Un sistema biológico que a mí me permite tener cuerdas vocales que vibran, ¿cierto? Un sistema acústico electrónico que le permite a una membrana vibrar al escucharme y poder enviar esa vibración a otra membrana que está en sus computadores o en sus equipos de música y que vuelven a vibrar para que esa vibración la escuchen ustedes. Esto es una locura de la improbabilidad, pero sin embargo existe, y existe gracias al enfoque de sistemas, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es lo que se llama sistemas estocásticos, ¿cierto? No sé si alguien conoce ese tema, es algo muy lindo, ¿ya? Que son en realidad sistemas muy improbables, ¿ya? Sistemas que por sí o naturalmente hubiera sido muy difícil que se logren, ¿cierto? Pero que eh, de alguna u otra forma están ordenadas dentro de un sistema caótico total, ¿ya? De alguna u otra forma, la ciencia de la complejidad va a buscar identificar sistemas ordenados dentro de un conjunto de componentes desordenados, ¿cierto? Como pueden ver ahí en la imagen, tenemos un montón de palitos y distintas bolitas de distinto tamaño, que para nosotros no va a ser más que eso, ¿cierto? Pero sin embargo, si los ordenamos de tal o cual forma, vamos a tener una estructura que nos va a parecer lógica, que la vamos a poder comprender, ¿cierto? La vamos a poder modelar y vamos a poder otorgarle características y propiedades que no podríamos concebir observando solo cada una de sus partes. ¿Mm? Entonces, bajo esa idea es que nosotros tenemos que concebir un sistema agropecuario, ¿ya? Un sistema que en realidad va a tener muchas partes, muchos componentes, pero que si no están ordenados, no van a generar de la mejor forma el producto que ustedes esperan, ¿cierto? Entonces, por eso es importante hablar de diseño y de manejo de sistemas agropecuarios, comprendiendo que un sistema agropecuario va a ser entonces la ordenación
de distintos componentes que están interactuando para producir una respuesta, ¿cierto? Y eso va a depender de cómo nosotros lo veamos, ¿cierto? Porque van a haber momentos en que ustedes observen un sistema que para ustedes va a parecer estocástico, ¿cierto? Esta cuestión es un desorden total, ¿ya? Pero va a depender de la mirada, ¿cierto? Va a venir otro y va a mirar esto y les va a decir, oye, pero si esto está funcionando súper bien, esto está súper bien ordenado, ¿cierto? Esa figura que nosotros estamos viendo ahora en la diapositiva, tal vez si yo la miro de lado, no voy a ver esa estructura, ¿cierto? Voy a ver solo una línea, voy a ver una línea y unas pelotas nomás, ¿cierto? Pero si yo lo miro de frente, tiene esa forma como de átomo, ¿cierto? Entonces también va a depender desde dónde lo estamos observando, ¿cierto? Porque para algunos puede ser un sistema ordenado y complejo y para otros va a ser un sistema caótico. Y eso es normalmente lo que ocurre cuando uno observa un agroecosistema convencional con un agroecosistema ecológico, ¿cierto? Por un lado, nos han eh, metido mucho en la cabeza el tema este de que los sistemas tienen que estar limpiecitos, sin ninguna maleza, que no tiene que haber nada, que lo único que tiene que haber es lo que ustedes pusieron ahí, ¿no? ¿Cierto? Los polines y las plantas de vides y los cercos, ¿cierto? Y ahí que veo un sistema ordenado, un sistema que me va a producir un montón de vides viníferas, ¿cierto? Porque yo los ordené de tal forma para que se genere esa respuesta, ¿cierto? Y además voy a tener mis ingresos, que son eh, los, los em, distintos agroquímicos que voy a utilizar, ¿cierto? La maquinaria que voy a necesitar, después voy a sacar afuera este producto que va a transformarse en vino, ¿cierto? Y ahí eso está ordenado, ¿ya? Y si uno ve lo mismo después en un sistema agroecológico que va a tener cultivos de cobertura, va a tener cercos vivos, ¿cierto? Que va a tener estructuras de amortiguación biológica como corredores biológicos, ¿cierto? O flores entre medio. Para uno va a ser algo completamente desordenado, ¿cierto? Oye, mira cómo tenía el campo, está lleno de maleza, ¿cierto? Aquí no funciona esto. Pero sin embargo, va a haber un orden dentro de ese caos, porque justamente las estructuras de amortiguación biológica a mí me van a estar dando el, la necesidad de organismos clave, ¿cierto? Que requiero para la polinización, que requiero para el control de plagas, voy a requerir mucho menos ingreso de estos agroinsumos. Entonces todo va a depender, todo va a depender. En ambos casos va a ser un sistema, ¿cierto? Pero el orden y el caos va a depender desde el punto de vista que ustedes quieran, ¿cierto? Y eso se observa aquí en el siguiente ejemplo.
Bueno, no vamos a ver completo el video, ¿cierto? O sea, más allá si les gusta o no Led Zeppelin, ¿cierto? La idea del video es mostrar que ese sistema siempre estuvo ordenado, ese sistema siempre tuvo partes que estaban interactuando. Sin embargo, a veces no lo parecía, ¿cierto? A veces parecía que estaba todo ordenadito, otras veces parecía que estaba todo estocástico, pero sin embargo, sí había un orden detrás de cada movimiento, estaba todo... eh, de alguna forma, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Estaba nada, eso, bien ordenado. Y muchas veces no lo parecía, ¿cierto? A veces parecía un sistema caótico, pero de eso depende, ¿cierto? Muchas veces nosotros vamos a poder observar un sistema agropecuario que tal vez no va a parecer algo muy ordenado, pero sus partes están interactuando de tal forma que sí hay un orden y una interacción lógica entre ellos, ¿ya? Y eso es lo que importa, ¿cierto? Saber cómo el sistema está diseñado y cómo el sistema tiene que manejarse, más allá de que si parezca o no que está ordenado, ¿ya? Para esto es bien interesante, por ejemplo, está la famosa el ejercicio de las pilas de arena, ¿cierto? En el cual uno puede determinar un límite, ¿cierto? Del sistema. Cuando un grano de arena funciona como un grano individual y cómo este grano y cuando este grano, ¿cierto? Es parte de un sistema integrado que es mucho más fuerte que el grano de arena per se, ¿cierto? O sea, una pila de arena es un sistema en el cual cada grano de arena está integrado, pero esa pila de arena va a tener un límite. Y cuando hay un grano de arena que no logra estructurarse dentro de la pila, simplemente se va a caer, ¿cierto? Y ahí tenemos el famoso modelo de las pilas de arena. Es un modelo que se puede realizar con cualquier cosa, ¿cierto? Se puede hacer con arena, se puede hacer con porotitos, se puede hacer con lo que ustedes quieran. Y eso se puede medir. ¿Da? Aquí pueden entrar un poco a la ingeniería, ¿cierto? Como ingenieros agrónomos, de poder visualizar este aspecto, ¿cierto? De cuando algo es un componente y cuando algo es solamente un sistema, ¿cierto? Entonces, el famoso modelo de las pilas de arena lo pueden ustedes pesar, ¿cierto? Un modelo práctico van a ir tomando distintos garbanzos o porotos de soya, como fue hecho en este caso, y los van a amontonar en una balanza, ¿cierto? Ustedes saben que en algún momento esto se va a ir acumulando, acumulando y va a ir formando un solo cerrito, un solo morrito. Cuando tienen ese cerrito, está funcionando como un sistema. Pero cuando le ponen un granito más que no logra ser soportado por el sistema y este cae en forma de avalancha, ese es el límite del sistema, ¿ya? Y eso se puede modelar, ¿cierto? Y esto se lo muestro como ejemplo, nomás no sé para que se compliquen, ¿cierto? De hecho, el profesor en la clase que tuvimos, bueno, la conversación que tuvimos en la clase anterior, les decía que no se compliquen, que no vamos a llegar a modelar, pero sí tenemos que llegar a comprender qué es un modelo y cómo se llega a un modelo a partir de un diagrama, ¿ya? Pero aquí tenemos directamente el modelo que dice que la probabilidad, ¿cierto?, de que el peso de una grano de arena o de un poroto de soya per se va a superar, ¿cierto?, o va a estar fuera del tamaño de la avalancha, ¿cierto? Entonces se pueden medir los pesos tanto del montón de soya como el de un granito per se. Entonces así van ustedes pesando cuando esto era un montón y cuando cae una avalancha anotan ese peso. Y eso lo pueden graficar, ¿cierto? En un sistema de una exponencial negativa, que cuando lo llevan al logaritmo natural,
¿cierto? Eso lo puedes linearizar. Eso ocurre siempre en las matemáticas, esto es la forma de llevar un sistema exponencial a lineal, es a través del logaritmo, ¿cierto? Entonces ahí se puede obtener en esa curva lineal, suena raro decir curva, pero cada línea es una curva, ¿cierto? O una recta en este caso, de cuál es el límite de ese sistema. Igual no se compliquen con esto, es un simple ejemplo para diferenciar, es un ejemplo simple igual, para diferenciar cuando estamos hablando de un sistema integrado y cuando estamos hablando de un componente individual. ¿Ya? Pero eso era como, se los muestro como un ejemplo interesante nada más, no, no se compliquen, ya no les voy a pedir que midan el modelo de arena, eso es para otra cosa. Y entonces aquí tenemos un sistema que funciona, ¿cierto? Que es la regulación de la temperatura del motor de un vehículo, ¿cierto? Ustedes saben que tiene un termostato y ese termostato funciona mientras más temperatura, ¿cierto? Esto se expande y de alguna u otra forma se abre. Y entonces deja circular el líquido refrigerante al interior del motor, ¿cierto? A las chaquetas del motor. Pero si el motor se enfría, este termostato luego vuelve a contraerse y se cierra de nuevo y deja de ingresar entonces líquido refrigerante, ¿cierto? Ese es un sistema autorregulado, ¿cierto? A través de la temperatura. Y eso funciona en todos los vehículos. Ustedes sabrán, hoy en día ya los termostatos son más electrónicos que físicos, ¿cierto? Pero en la antigüedad la mayoría de los vehículos tenían termostatos físicos y cuando se quema el termostato, ¿cierto? O cuando el termostato se oxida o cuando el termostato deja de funcionar, se quemó y se fundió el motor, ¿cierto? Más de alguno de ustedes tendrá algún conocido, algún familiar que se le quemó el motor porque se le fundió el termostato, ¿cierto? Entonces imagínense, si no funciona el sistema de enfriamiento, no va a funcionar el motor. Y no solo eso, sino que el motor se les va a arruinar. Ya tenemos un claro ejemplo de cómo un sistema o un subsistema puede aportar a otro sistema más grande. Aquí estábamos hablando de subsistema, que sería el subsistema de enfriamiento. Y sus componentes van a ser el radiador, el ventilador, el termostato, los conductos de agua, ¿cierto? Las camisas que yo les decía, las bombas, ¿cierto? Y sin embargo, esto es un subsistema. El sistema en general es el motor. Queremos que el motor funcione bien, tiene que funcionar bien cada subsistema y por ende tiene que funcionar bien cada componente de ese subsistema. Orgánicamente también existen este tipo de regulaciones o autorregulaciones. Nosotros somos autorregulados también, ¿cierto? Nosotros tenemos en el hipotálamo, ¿cierto? En la glándula pituitaria, ¿cierto? En la glándula tiroides, un punto donde a mayor temperatura, ¿cierto? Vamos a empezar a sudar, ¿cierto? Vamos a buscar sombra, vamos a querer disminuir nuestra actividad física, vamos a parar un rato, ¿cierto? Nos vamos a tomar una chela, ¿cierto? Bueno, algunos, ya yo soy más borracho. A mí me da calor, me voy a tomar una chela. Y al revés, si esta temperatura está muy baja, ¿cierto? No me da ganas de tomar una chela, ¿cierto? Me da ganas de tomarme un whisky. No, no, mentira. Voy a armar un cafecito, ¿cierto? Un tecito, voy a buscar abrigarme, ¿cierto? Me voy a poner un chaleco. Y eso funciona para todos los animales, ¿ya? Tal vez el animal no se va a ir a tomar una chela, ¿cierto? Pero sí va a buscar sombra, ¿cierto? Y sí se va a ir a abrigar, ¿cierto? Ustedes saben que los que tienen gatos, ¿cierto? Saben cómo los gatos tienen este sistema funcionando muy bien, ¿cierto? Cualquier cosa que tenga un poquito de calor, como el monitor de un computador, ¿cierto? El teclado de un notebook, ahí llega el gatito y se acuesta, ¿cierto? Porque su sistema autorregulado de temperatura está funcionando bien.
¿Ya? Ahora, lo mismo. ¿Qué pasa si a un organismo no le funciona este sistema de autorregulación? O se va a quemar y se va a morir por hipertermia, o al revés. Le va a dar hipotermia por demasiado frío y se va a morir también. Entonces, si no funciona el sistema de regulación térmica, el sistema completo, o sea, si no funciona el subsistema de regulación térmica, el sistema completo no va a dejar de funcionar. Y va a haber lo que se llama, ustedes lo han escuchado a nivel de medicina, lo que se llama una falla multisistémica, ¿cierto? Bueno, vamos a detenernos un segundo, voy a cortar la grabación, así no nos queda tan largo.